Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hoy tenemos en nuestra cabina una visita muy importante para nosotros y que nos da mucho gusto tener la presencia del doctor Dalton Amorim, quien viene de la Universidad de Sao Paulo, él es allí docente y también es miembro del Comité de Educación del Instituto Saitiababa, ¿no? Y viene obviamente trabajando todo el tema de los valores, pero el día de hoy, justamente en vínculo con los valores, vamos a conversar sobre cuáles son los retos y los logros que están, digamos, presentes o marcando una cultura sin discriminación. Primero, Dalton, saludarte, darte la bienvenida a Perú y darte la bienvenida acá al programa Todo en Común. Bienvenido al programa. Muchas gracias, soy muy feliz de estar en Perú otra vez más y estar también en este programa aprendiendo y compartiendo lo que aprendemos. Muy bien. Estamos en una situación, en realidad, en el mundo, no solamente en Latinoamérica, donde notamos que la discriminación genera, obviamente, situaciones donde hay gente que tiene menos posibilidades que otra. ¿A qué responde esta idea de la discriminación? Tal vez a una lógica de poder, a una lógica me siento más que tú. ¿Qué es lo que explica la discriminación, Dalton? Yo imagino que haya varias causas para un efecto final. Yo he visto, sin embargo, una cita muy interesante. A veces tenemos un cuarto lleno de cosas que tiene una lámpara flaquita. Y a veces ya no podemos ver bien qué está ahí y cambiamos la lámpara. Cuando ponemos una lámpara fuerte, nos damos cuenta que está como que lleno de cosas. Está peor que imaginábamos. Entonces, yo creo que parte del tema no es que hubo una peora, hubo un cambio de percepción. Hay más conciencia y una percepción más clara del tema. Si volvemos 50 años, creo que la discriminación era mucho peor. Si volvemos 100 años, la discriminación era mucho, mucho peor. Entonces, un incremento en la percepción nos da un malestar porque vemos más claramente lo que pasa. Y claro, hay una energía de la medida de consumo, de la mecánica particular de este modelo económico que va a valorar mucho los que tienen y valorar menos los que no tienen. Que es una lógica tonta, es una lógica incorrecta, porque lo que uno tiene no le hace mejor. Lo que uno es nos hace mejor. Sí. Y la presión de la media, la exposición a este bombardeo, esa lluvia de conceptos o de perjuicios, eso presiona a la gente, en especial a los jóvenes, que todavía no desarrollaron un concepto firme de autoidentidad. Ellos son muy presionados y responden a esa presión de valorar lo que se tiene y no lo que somos. Sí, y creo que esto está muy marcado ahora, ¿no? Esta idea de eres más en tanto tienes más, ¿no? Y eso cuestiona, pues, es decir, te quedas en lo endógeno, en lo externo, y no vas, digamos, a la centralidad y el fundamento del ser humano, ¿no? Es decir, y es más, me parece que la discriminación también se explica a raíz de que
me siento mejor en tanto tú eres menor, Sí, ¿no? sí. Eso en la mesa redonda ayer comentábamos. La discriminación, aunque no parezca, es una señal de fragilidad. Claro. Los que no tienen buena autoestima, fuerte autoestima, necesitan disminuir el otro para intentar solucionar su problema de baja autoestima. En los procesos de bullying, ¿quiénes son los que atacan más? Los que tienen una relación personal muy flaca, muy poco afectiva en su casa, con sus amigos. Entonces, el ataque es una defensa. Es una defensa porque se sienten tan mal y tan frágil que necesitan destruir el otro para que se sientan bien. Pero eso no es solución. Entonces, eso peora y peora. Entonces, eso es interesante. La discriminación es señal de fragilidad. Claro. Y eso es lo que también esa fragilidad hace pues vulnerable y hace difícil a veces fortalecer las relaciones humanas, ¿no? Sí. Es decir, si mi percepción es que tú eres, porque eres del campo, eres menos porque yo soy de ciudad, o porque tú eres menos, tienes menos estudios, yo tengo más, ¿no? Porque tú eres de tal universidad, yo soy de tal universidad, porque tú eres de tal país. Es decir, esta lógica comparativa es lo que ya genera discriminación, y no hay discriminación en uno mismo, ¿no? Sí, sí, eso es el principio. Y en un proceso educativo, y eso hablamos cuando vamos con valores humanos, la educación debería dar las herramientas para actuación en el mundo, para nuestra misión en el mundo, pero también herramientas para cómo actuar en el mundo. Tenemos una pluma o un martillo, que es una herramienta. Los valores es cómo utilizamos esas herramientas. las Así herramientas. es. Pero en el espacio de la escuela tenemos una dificultad, Dalton, y la dificultad es que se promueve la competencia y se promueve la idea de que quien sabe más es más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese espacio? Porque es un espacio fundante en las relaciones humanas, donde se genera, digamos, el chiquito que aprende de memoria tales cosas sabe más que el otro, por lo tanto es más. Y está demostrado que el hecho de que tú tengas más conocimientos no te hace necesariamente mejor persona, ¿no? No. Hay mucha gente con posgrado que Claro. son muy malas. Así es. Sí. Por eso hay que cambiar el concepto de educación. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la misión de la educación? La educación es para generar seres humanos. Si todo el esfuerzo escolar genera seres muy poco humanos, hay algo muy mal en el concepto y las prácticas educativas. Entonces, de valores humanos es una reflexión de cuál sea la misión principal de la educación, formar seres humanos y luego cómo lo hacemos. Pero una observación, yo creo que el mundo es un lugar mucho mejor de lo que aparece en la tele. Claro que sí. La tele es un filtro, una selección de una parte del mundo que le interesa más por los motivos de mercado y todo. Si la gente se siente muy bien, tal vez no compre tanto. O tal vez sean más... tengan más discernimiento en qué comprar. Y luego es necesario hacer a la gente infeliz y tener la falsa impresión de que si compran, se van a solucionar su problema de infelicidad. Entonces hay un truco muy malo sobre la dinámica, pero eso es de la tele. Cuando vamos a los barrios, la gente es mejor. Claro. Cuando vamos al campo, la gente es hermosa, tiene corazón. Cuando a veces, incluso la gente que a veces es agresiva, cuando está en privado, muestran sus fragilidades y su condición humana. Entonces, también hay un poco no de histeria, pero de un cierto pánico. La sociedad es mala, la sociedad es mala. Eso se torna casi un mantra. Cuando vamos a un hospital,
No, ¿cuánta gente enferma? Pero es porque es una concentración de gente enferma. No es que toda la sociedad esté enferma. Y la tele muestra mucho más problemas que el mundo en general tiene. Sí, y creo que ahí está justamente el reto, porque uno de los grandes cuestionamientos a estos medios de comunicación social, incluido las redes virtuales, está asociado con cómo ahí se presenta el mundo, qué visión hay del mundo, y tiene que ver muchas veces con una lógica de discriminación. Pues, Sí, ¿no? sí. ¿No? Sí. Y eso genera un juicio previo de las personas dado dentro de esa lógica. Y hay casos muy especiales de cuando se cambia la visión. Entonces les cuento un caso real que pasó en Brasil y creo que eso pasó muchas veces. Yo he escuchado distintas historias como esa. Un chico en la escuela era considerado malo y era agresivo, era destructivo, no quería saber nada de las clases, era un profesional de destruir clases y maestros. Todos le odiaban mucho, era considerado la encarnación del demonio en la forma de estudiante. Mira, güey. Hasta que la maestra descubrió que su papá le mató a su mamá delante del niño. Cuando la maestra descubrió eso, se dio cuenta que este niño todos los días iba a la escuela tomando consigo su sufrimiento, porque no puede dejar en la casa. Ah, por supuesto. Y entonces, ¿cómo se puede exigir que este niño se portara como cualquier otro niño? Es una expectativa cruel. Claro. Y cuando se dio cuenta la maestra, al revés de pelear con él todos los días, todos los momentos, cambió su comprensión y luego su actitud. Mi amor, ven que necesito tu ayuda un poquito. Querido, tú estás muy hermoso hoy. Querido, necesito que vas a hablar con la directora y me haga. Mi amor, tu tarea ayer estaba mejor que hoy. ¿Qué pasó? Y esto niño cambió. Eso muestra al mismo tiempo el poder gigante transformador del amor. Y también cómo la mirada es la fuente del cambio. El cambio del niño es consecuencia del cambio de mirada. Claro. Y eso es una otra manera, porque, como hablábamos ahorita, juzgamos con base no en quién es el chico, pero en qué muestra el chico. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene a veces cosas, pero a veces tiene rabia, Así es. tiene dolor, tiene agresividad, pero no miramos quién es. Y entonces es necesario una reconceptualización, como se dice, del ser humano. Así es. Creo que ahí es definitivamente muy importante esto de las percepciones, ¿no? Es decir, una educación que solamente se queda en lo instrumental, que solamente se queda en dar contenidos y no mira la historia de vida del estudiante, definitivamente está condenado, digamos, a ser gente con mucha información, pero con nada de calidad humana. Continuamos la conversación con Dalton Amorim. Él es docente de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y miembro también del Comité de Educación, ¿no?, del Instituto Saita-Sai de Educação, Saita-Sababa, ¿no? Sí, de Brasil. Sí. De Brasil. Dalton, habíamos conversado en el primer bloque sobre una visualización sobre lo que es la discriminación y una explicación también a qué se da, ¿no? Y una de las cosas que logramos un poco descubrir es el hecho de que muchos explican su ser o su estar bien a partir de la disminución del otro, ¿sí? Y esa fragilidad a veces nos cuestiona y nos pone en evidencia el que no tengamos relaciones pues firmes, sanas, ¿no? Y ahí es muy importante trabajar los valores. ¿Qué retos se plantean ahora para la no discriminación? Hay acciones del Estado y de la sociedad, acciones externas que son muy necesarias. Es necesario
proteger los ciudadanos, proteger los hermanos y hermanas de este país, de todos los países. Y eso demanda acciones. Pero eso es una acción para proteger individuos de una agresión que ya está. Eso no es suficiente para hacer el cambio. No es preventivo. No es preventivo. Entonces, las soluciones dependen de educación, de un proceso educativo distinto, no como una educación que repite o reverbera el status quo de la sociedad, que refuerza los preconceptos, los prejuicios, que refuerza los malos valores, pero una educación que empodere los individuos, cada uno de ellos. Y eso pasa por desarrollar un concepto de autoidentidad. Yo no creo que se pueda hacer un cambio sin que cada alumno tenga un concepto propio de identidad. Aunque la noción que uno tenga de identidad cambie a lo largo del tiempo, no importa. Es su conclusión de identidad. Eso no es algo nuevo. Sócrates en la Grecia antigua decía, ¿quién soy yo? Claro, pregunta existencial clave. La clave, el fundamental. Y eso discutimos con niños, es muy interesante. Les pregunto a veces en el salón de clase, si pierdo mi brazo, voy al entierro de mi brazo y lloro, Dalton, tú fuiste, y se reían los chicos, porque saben que no soy mi brazo. Y si pierdo los dos brazos, ¿sigo siendo yo? Sí. Y si pierdo un riñón, ¿tengo que cambiar mi pasaporte? No. Si estoy ciego, ¿ya van a llamar por otro nombre? No. Entonces, yo tengo atributos físicos, pero no soy mi cuerpo. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. ¿Quién soy? Tengo emociones. Cuando tengo rabia, soy otra persona. A veces parezco otra persona si tengo rabia, pero soy yo con rabia, o yo calmo, o yo emocionado. Entonces cambian las emociones y sigo el mismo. Tengo pensamientos, pero a veces cambio de ideas. Ya no estoy más de acuerdo con aquel día. Las ideas cambian y yo no. ¿Quién soy yo? Si cambian las ideas, las emociones, mi cuerpo cambia bastante. Y sigo el mismo, ¿quién es eso mismo? Y al final, eso es una discusión filosófica. Todas las tradiciones filosóficas y religiosas pasaron por eso. Claro. La respuesta más cercana que se puede encontrar es que yo soy mi conciencia. Cuando vamos a dormir, no tenemos miedo que el próximo día despierte otro. Claro. Que yo no más exista y está otro. Entonces, además hemos hecho planes para el siguiente día. Sí, por eso, sí, claro. Porque tenemos la certeza. Así es. Entonces, la constancia de la conciencia nos da una percepción de identidad. Entonces, yo soy mi conciencia. Si tengo un carro, qué bueno. No es mal, no es un problema. Si no tengo, sigo el mismo. Si tengo una nueva casa, no me torno mejor, porque sigo siendo el mismo con otra casa. Si por un motivo pierdo mi casa, no me torna menos. Si tengo un empleo, qué bueno. Si lo pierdo, hay que manejar, pero no me torno menos. Tornarse menos es una causa usual de estrés, de sufrimiento, de dolor. Pero cuando maduramos, cuando tenemos clareza de que yo soy quien soy y esto no va a cambiar, puede pasar lo que fuera. Ese tornarse en menos o sentirse menos podría también mirarse desde la perspectiva de una autodiscriminación, ¿no?
Sí, claro, porque eso es muy importante, excelente punto. Incorporamos el discurso del externo. Claro. Y a veces eso es tan cruel que nosotros mismos nos tornamos herramientas de la discriminación. Sí, y ahí, Dalton, yo digo, te hago otra pregunta de los retos, que veo una situación un poco complicada. Es decir, la actual sociedad prácticamente nos plantea hacer copias. Es dolorosísimo y dificilísimo ser originales. Y la originalidad tiene que ver con justamente la identidad. Sí, pero sí, así es. Y también copiar es una manera de abandonarse. Así es. Y eso también es una fuente del dolor, porque sabemos que por más que copiemos el pelo, la ropa, la nariz, o la manera de vestirse, no nos va a tornar el modelo que puede ser un actor de tele, alguien muy rico, un cantante de música. Nunca vamos a ser. Estamos solo copiando. Y eso es una fuente de infelicidad. Sí, sí, sí. Porque al final estás viviendo en razón de los otros, ¿no? Sí. Marcado por los otros. Y una contradicción también muy, muy interesante. Si me revuelto y niego lo que dijeron que soy, eso también es centrarse en lo que me dijeron. Claro. Entonces, me dijeron que soy bueno y para mostrar que no soy bueno voy a ser malo. Claro. Pero todavía el otro manda en mi senso de identidad. Así es. Entonces, libertarse es desarrollar un senso personal. Sí, esta de la conciencia, la autoconciencia pasa pues por generar una autonomía, ¿no? Que uno tenga la fortaleza de no dejarse influenciar por aquello que no soy, ¿no? Y es claro, y eso viene desde la escuela. Es decir, el niñito que no hace esto no es parte del grupo. Entonces, el grupo te discrimina porque no haces lo que el grupo quiere que tú hagas, ¿no? Eso sucede. Sí, y debemos ayudar a los niños y los adultos a estar feliz aunque pueda haber discriminación. Porque algunas cosas controlamos, otras no. Uh-huh. Ojalá hagamos un cambio de cultura. En cuanto eso no pasa, empoderemos las personas. Claro. Entonces, todos nosotros sufrimos discriminación a lo largo de nuestra vida. Pero en algún momento nos tornamos un poco felices de ser discriminados. Nos reímos de la situación. Si tenemos esta, como dijiste, esa fortaleza, si maduramos, ya nos divertimos un poco con la situación. Sí, creo que es interesante también cuando uno tiene bien claro quién es, ¿no? Esa respuesta, lo que viene de afuera es manejable, digamos, Sí, ¿no? Y muchas veces con humor también, ¿no? Sí. Dalton, este es uno de los retos que tú más o menos estás planteando, pero también habría que precisar que todo este esfuerzo que gente como ustedes vienen haciendo y otros compañeros, otros colegas, también está produciendo algunos resultados, algunos logros. No aquí nos en toda la historia, pero por lo menos en estos últimos tiempos, ¿qué evidencias podemos encontrar de logros más allá de que la gente sea consciente que el tema de discriminación sí es un problema? Nosotros tenemos esta escuela Satyasai en la ciudad donde vivimos, Ribeirão Preto. La escuela ahora tiene 15 años completos de trabajo y los estudiantes que empezaron en 2002 estuvieron 11 años en la escuela. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias de que esta manera de desarrollar educación es eficaz? Y en la Biblia se dice, se conoce un árbol por sus frutos. Por su fruto lo conoceréis. Sí. Y cuando vemos los egresos de nuestra escuela, nos da mucha alegría, porque son divertidos, son
¿cómo se dice? Clever, son Inteligentes. Tiene un senso de autoapreciación, tiene un lazo de afecto entre ellos y con la escuela y con los maestros. Y la medida, algunos de los egresos están en la universidad, otros no. Pero si fuéramos separar suceso y fracaso entre los que fueron a la universidad y los que no fueron, estaríamos cometiendo un error muy grave. Claro. Porque se estaría marcando quién consiguió, digamos. Y es como Y decir... no el ser, ¿no? Sí, exacto. Claro. Es como decir que el suceso se les da por el diploma universitario. Ajá. Y eso es una forma de discriminación, Por supuesto. además de un equívoco. Entonces, unos se fueron a trabajar en oficinas de administración. Y son la alegría de la oficina, porque son divertidos y son movidos y son responsables. Y la zona donde está la escuela es una zona que tiene un tráfico de drogas bastante pesado. Y son presionados. Y no cabe a la escuela juzgar. No somos policía, no somos justicia. Lo que no quiere decir que somos contrarios o favorables. No es nuestro tema. Nuestro tema es cuidar de cada alumno y cada alumna. Y se dan cuenta. Una de las egresas estaba en un curso con adultos profesionales. Ella tenía 18 o 19 en ese momento. Y dijo, nuestra profesora de matemática no nos decía qué hacer. Ella decía, si ustedes hacen así, 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 hay ciertas consecuencias. Si ustedes hacen así, 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 hay otras consecuencias. ¿Qué quieren ustedes? Entonces, eso les desarrolla el senso de discriminación. Van a tomar decisiones y actuar pensando en las consecuencias de los actos y no como un sermón previo. No puedes, no debe, como una normatividad de lo negativo. Perfecto, una normatividad previa. Además, tampoco si es basado en el sermón, dependen de quién les diga qué hacer o qué no hacer, o qué es bueno, qué es malo. Si desarrollan discernimiento, ahí sí pueden mirar. Discernimiento es la razón de Platón. Es la capacidad de mirar una situación particular y decir, esto es justo, eso no es justo. Esto es divino, eso no es divino. Esto es correcto, eso no es correcto. La capacidad de discernir, ¿no? Si desarrollan eso, tienen todo. Creo que eso es algo justamente que no está, digamos, en las personas. El hecho de tener la capacidad de identificar qué es lo bueno, qué es lo malo. Más fácil es, sigo la ola de la moda, sigo la ola del momento, lo que nos dicen los medios, y ahí... El potencial para discernir está en cada ser humano. Gracias. El entrenamiento depende de la actuación. Y muchos no fueron entrenados para ese discernimiento. Y cuando vemos los egresos, vemos un efecto impresionante, porque son tranquilos, son responsables y son divertidos y tuvieron la ala académica de la educación. Debe ser excelente, no es que no es importante. Es tan importante cuanto la del conocimiento interior. Y entonces es una combinación muy bonita. Y esas escuelas hay en México, hay en Ecuador, hay en Canadá, hay en Australia, hay en Zambia, Kenia, India. Y es impresionante los trazos de desarrollo, de madurez y de belleza de carácter de esos jóvenes. Es muy bonito. Y es muy importante porque a veces puede ser, eso es un discurso muy bonito, pero es una utopía. Eso no es realizable, a lo mejor en nuestra sociedad. Sí es realizable. Si vamos a visitar esas escuelas podemos ver que es posible. Ahí está. Dalton, ya para ir cerrando un poco la conversación,
¿qué sería, digamos, te voy a retar, ¿qué sería la fórmula mágica para no discriminar? No discriminar es la consecuencia. Ujú. Hay que preguntarse cuáles son las causas de discriminar y de no discriminar. No creo que haya una receta. Si hubiera... De tu experiencia. Algo que nos anime. Sí. Yo creo que es comprender y valorar qué es ser humano. Ujú. De nuevo me reporto a los griegos. Aristóteles decía que lo que hace un caballo es la caballidad, que es muy gracioso. Pero cuando pensamos en los seres humanos, ya no es tan gracioso. Lo que hace un ser humano es su humanidad. Entonces, no sabemos bien qué es la naturaleza de esa humanidad, pero sí hay. Porque un ser humano que no tiene humanidad es un salvaje. Puede utilizar alta tecnología, puede estar en un carro bonito, puede estar con un saco y corbata, puede tener posgrado, pero si no tiene humanidad, es un salvaje. Luego, el proceso es un proceso de ayudar a los niños a darse cuenta de que son humanos, que nadie les va a sacar eso, y que tienen que acercarse de su humanidad. Eso es un proceso interno, de como decíamos, ¿quién soy yo? Entonces, eso es ir adentro. Encuéntrate. Sí. Y muchas filosofías, muchas ramas de las religiones lograron hacer eso bien, pero claro, es un desafío, y es un desafío que contraría el flujo de esta sociedad de consumo irrefletida. Eso sería tal vez las directrices, ¿cómo se dice? Directivas. Las directivas de un proceso. Perfecto. Bien, Dalton, quiero agradecerte en verdad por tu participación. Es decir, de hecho, siempre nosotros como programa nos alienta a ver, digamos, personas como tú que están trabajando en esta línea de fomentar una cultura de no violencia, ¿no? El no a la discriminación. Y bien, deseamos que alentarte y agradecerte, y también, digamos, decirnos que nos contenta que vengas desde Brasil y nos visites y podamos conversar. Muchas gracias. O sea, hay mucha gente haciendo buenas cosas. Seguro. Y si mantenemos la percepción de que tal vez haya más gente haciendo buenas cosas en silencio, tengamos un poco más de esperanza. No estamos solos. Sí.